Tenemos acá que podemos tener tipos de datos básicos soportados en Hibernate. Tenemos entities, valores. Aquí tenemos, miren, por ejemplo, los string. Aquí tenemos el paquete, la librería que me está soportando estos tipos de datos. Los básicos son tipos que están denotados con persistencia en Yakarta. Quiere decir que cuando yo utilice esta notación, voy a necesitar de esta librería. Fíjense que la documentación me está dando toda la información. Profe, ¿qué es que cuál librería tengo que usar con la notación? Mire, aquí tenemos definido, ¿ok? Importantísimo. Bueno. Tenemos la notación column, que esa la vamos a trabajar ahora. ¿Qué dice acá? Entonces, ¿para qué se utiliza la notación column? Colocar el nombre de la columna. ¿Cómo quiero que se llame esa columna en la base de datos? Importantísimo. Importantísimo. En las clases de Java, primero, las clases siempre van a ir en singular. Recuerden eso y siempre lo hemos hablado. Van en singular y siempre inician la primera letra en mayúscula. Los atributos de clase en Spring Boot no pueden tener espacios en blanco, no pueden tener guión bajo, perdón. Quiere decir que yo no puedo colocar first-piso name. No. Si yo quiero que mi columna en la base de datos se llame first-piso name, tengo que especificarle al atributo de la clase con la notación column cómo quiero que se llame la columna en la base de datos. ¿Okay? La notación fórmula. ¿Qué permite? Permite fórmula. Permite hacer mapeo de cualquier valor computado en la base de datos. ¿Es una columna de lectura o de escritura? ¿O de solo lectura? Solo lectura. Fíjense. ¿Y el solo lectura es solo lectura para base de datos o para Spring? Y obviamente pues se utiliza cuando yo quiero, por ejemplo, si yo tengo una tabla de detalle de productos y esa tiene todos los precios, y yo quiero una columna que me diga total de la factura, entonces creo una fórmula. ¿Cómo se notaría? Mírela, chimbita. Interesante. ¿Sí o no? O sea, lo que le manda el value es... El value es la fórmula que yo voy a inyectarle a intereses, donde voy a tomar el valor de crédito por la tasa. Y ese nombre credit, si nosotros tuviéramos Esto a columna con un nombre diferente, ¿cuál deberíamos tomar? Credit. Una cosa, acá nosotros tomamos los valores que están definidos en la clase. Digamos lo de first name, que en Java nos tocaría con esto del dummy case, ¿sí? Pero en la base de datos nos toca con el snake case. ¿Cuál de los dos deberíamos escoger entre el value y la fórmula? ¿El camel o el snake? Es una pregunta muy filosa, muy peligrosa de responder. Pero yo creería que el del camel. Sí, normalmente cuando uno trabaja con Hibernate siempre trabaja con los atributos de las clases.
¿Mm? Bien. Dice, por ejemplo, acá me está diciendo que cuando se carga la entidad cuenta, Hibernate va a calcular los intereses o la propiedad interés usando la configuración fórmula. Mire, si quieren saber qué es lo que está haciendo internamente, ahí se los dejo. Eso es lo que está haciendo Hibernate allá detrás. ¿Qué me interesa? Pues no sé hasta qué punto me interesa llegar a modificar todo este tipo de cosas. ¿Cómo hago para mapear valores básicos? Las capacidades de los tipos de Java, comparar valores, calcular, tener un hash code, coherencia en los valores, los tipos de datos en JVCS usados para hacer bin de valores. ¿Qué es bin valores? Valores es tu... ¿Enlazados? Sí. Aquí tenemos los siguientes secciones se enfocan en aprovechar o introducirnos en la versión 6 para poder mapear datos básicos, typedef, collection type, anyDef, etc. Los enums, que a muchos les gusta, tenemos el enumerate. Aquí tenemos la forma de definir un enumerate. Como el profesor jode tanto con los campos multivalorados y los tipos de teléfono. ¿Sí pillan? Mira, aquí crean un enumerador que se llama phone type, landline, ay, chévere, línea de tierra, o este será teléfono fijo, Sí. y móvil, notación de valores nulos, y acá tenemos un ejemplo. Miren, column name, phone number, column name, phone type. Ajá. Pero entonces voy a decirle que me permita por favor utilizar el enumerador en un type ordinal. Ah, entonces si yo miro acá, por acá que tengo acá, ¿qué tiene este mal acá? En un valor es... No, él ya la tiene. Hay de tenerla con Spring. A ver, valores nulos. Tenemos acá. Aquí tenemos un enumerador para los géneros. Aquí podemos especificar. Y aquí tenemos una gran cantidad de cosas que nosotros vamos a ir trabajando en la medida que veamos este señor. Y en la medida que vayamos estudiando, pues vamos revisando. ¿Listos? Bien. Entonces, una invitación muy especial para que trabajen con la documentación oficial de Hibernate. Léanla, revísenla, dedíquenle tiempo y verá que le pueden sacar más provecho. Bien. Asociaciones. Las asociaciones son lo que conocen ustedes como las relaciones en bases de datos, donde nosotros podemos especificar cardinalidad en bases de datos. Entonces, puedo tener diferentes maneras de establecer. Tenemos una relación many to one. Pues nos imaginamos que nuestra tabla, nuestra base de datos es una relación de muchos a uno. Tenemos una relación one to many. No se preocupe por entenderlo ahorita.
Ahorita lo entenderá cuando las veamos. Pero por eso dije que es que ahí se adelantan un poquito al concepto que vamos a ver ahora. Los embebidos los vamos a ver. Tenemos acá es la descripción, cómo se define una relación many to one. Primero, pues debemos colocar la notación. Segundo, debemos especificar el join column. ¿Qué es el join column? La columna que está referenciada en la otra tabla con la cual me voy a enlazar. Y aquí tengo que especificar el nombre de la clase. Entonces, me voy a relacionar con departamento y allá en departamento voy a enlazarme con esta amiguita. Ya. Many to one. De uno a muchos. Many to one me permite establecer, yo puedo tener relación direccional y bidireccional. Direccional es cuando especifico el many to one en la tabla de muchos a uno. Y one to many es cuando decido tener una relación bidireccional, quiere decir que en una clase tengo many to one y en la otra tengo one to many, y esas dos se van a conectar. Si yo utilizo many to one, Hibernate automáticamente me va a entender que yo me voy a relacionar directamente con la otra tabla. ¿Ok? Es decir, muchos empleados pueden tener un solo departamento. ¿Okay? One to many, un departamento puede tener muchos empleados. Pero, ¿cómo se hace la direccionalidad, la bidireccionalidad? Ojo acá. Se coloca la anotación one to many. Dentro de one to many se especifica el parámetro mapped by. Donde ese parámetro mapped by debo especificar el nombre de la definición que tengo en la tabla hija. Departamento es la tabla padre. Empleado es la tabla hija. Entonces le voy a decir, quiero que mapee departamento. ¿De dónde sale este departamento? Es el nombre que yo he definido acá. ¿Ok? Y abajo, como vemos, está especificado acá una lista empleados. Quiere decir, profe, entonces yo puedo hacer un endpoint donde me muestre Santander y que me muestre en cadena los empleados que pertenecen a ese departamento. Sí, puedo hacer. O puedo listar los empleados con el nombre del departamento. Sí, también se puede hacer. Pero eso lo vamos a ir haciendo con calma. ¿Okay? One to one, que es lo que se ve hoy en día. Relaciones uno a uno, ¿sí o no? Aquí nunca, en nuestro doctor nunca hay una relación de muchos a muchos ni de uno a muchos. ¿Sí o no? No, eso no se ve. Aquí 100% fidelidad. Ahí dijeron. Tenemos el one to one que me especifica una relación de uno a uno. Realmente hay que tratar de lo máximo no tener relaciones uno a uno. Siempre deben ser relaciones de uno a muchos. No, me han dicho, me van a demandar por promover quién sabe qué. Entonces, siempre debe ser la relación, es que uno a uno casi nunca se da, o digamos, puede ser algo muy extraño que tengamos una relación uno a uno. En bases de datos, cabe aclarar, en bases de datos. Pongamos la anotación, @database. Ay, para que vean, aquí se ve uno el cero.
Tenemos many to many, es decir, muchos a muchos. Quiere decir que necesitamos de una tabla intermedia. Pero ¿cómo se hace esto? Very easy. Tengo la tabla curso y estudiante. Tengo una relación de muchos a muchos. Para poder crear la relación de muchos a muchos, me ubico, por ejemplo, que un estudiante tiene muchos cursos, ¿cierto? Entonces digo, listo, voy a crearme una relación many to many y hago una notación que se llama join table, donde join table me va a permitir a mí crear la tabla de forma automática intermedia. Y acá le voy a especificar cuál es el nombre que quiero que tenga esa tabla. Quiero que se llame estudiante curso. Adicionalmente a esto, tengo que decirle join column. Join column me va a permitir especificar con cuál tabla quiero relacionar o cuál es la llave foránea con la cual me quiero relacionar. Digo estudiante ID. Pero adicionalmente tengo que colocar el atributo inverse join column para poder especificar de la otra tabla con qué atributo me voy a relacionar. Entonces aquí voy a escribir curso ID. Y aquí tengo cursos. Y luego en la tabla curso, en la clase cursos, hago many to many, mapeo a cursos y le digo que estudiantes. Y de esa manera se crea. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí. Esta manera se utiliza cuando en mi tabla intermedia solamente voy a tener las dos llaves foráneas de las tablas. Pero si yo necesito tener otros atributos, pues tengo que usar otra estrategia para hacer la relación. Es un poquito más larguito. Muy bien. Ya vimos que era un ORM, ya vimos cuáles eran esas características principales de un ORM. ORMs populares, Hibernate, Entity Framework, Django ORM, SQL Alchemy, de estos cuales conozco, Hibernate y Entity Framework. Son los dos que trabajo. Este lo vi, lo acaricié, lo toqué, pero lo dejé ir de mi vida. Es con Python. Lo que pasa es pues, hay que dedicarle mucho tiempo, no es que sea muy complicado de trabajarlo. Este Django, si usted sabe Python, lo puede coger fácil. Luego tenemos por aquí algo que se llama JPA. JPA significa Java Persistence API. ¿Ok? Básicamente, JPA, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir estandarizar el mapeo de objetos de Java a tablas de bases de datos relacionados. JPA. ¿Listo? Lo que pasa es que su merced, como se perdió la clase inicial en la arquitectura, la base principal es JDBC. En la siguiente capa está Hibernate. Y en la siguiente capa de Hibernate está JPA y Hibernate API. Sí, como hay que atacarlo así, miren, allá donde está. Bueno, vamos a crear la estructura ordenada de nuestro proyecto. Vamos a ver cómo creamos una base de datos, cómo empezamos a implementar elementos de una base de datos, cómo creamos las entidades, cómo ejecutamos nuestro servidor
para que él mágicamente cree la base de datos. ¿Listo? Vamos allá. Y ahorita vemos los componentes de JPA. Ya JPA es cuando entremos en detalle a trabajar. ¿Listos? Bueno. Aquí vamos a visualizar cómo debemos organizar los proyectos usando arquitectura hexagonal. ¿Y qué carpetas debemos tener inicialmente en el proyecto para arquitectura hexagonal? De pronto, para los que les guste crear sus procesos automatizados por BAT, para que los tengan en cuenta a la hora de crear un proyecto. Tenemos inicialmente 3 carpetas principales: Application, Domain y Infraestructura. ¿Qué vamos a encontrarnos en infraestructura? Nos vamos a encontrar con controladores, repositorios, y yo por lo generalmente creo una carpeta llamada Utils. Utils es una carpeta que uno crea para definir clases de utilidad que va a utilizar en el backend. ¿Okay? Aquí yo no implemento vertical slicing, porque es que el vertical slicing en el backend se puede convertir en algo muy grandote. Si ustedes lo vivieron en programación de consola y se les... ¿cierto? Aquí lo que vamos a tratar es a mantener un vertical slicing en menor escala para que nos permita tener orden en el proyecto. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a hacer en mi proyecto de electro es organizarlo. Para eso, pues vengo para acá en mi Java Projects. Vengo acá, tengo esto. Yo ya tengo infraestructura. Voy a empezar a definir estas carpetas: controladores, repositorios y útiles. Listo. Vengo acá, paquete, importante. Tenemos acá, ya tengo repositorios, entonces voy a crear los controladores. ¿Cierto? Controladores. Y voy a crear, dentro de este señor, voy a crear utils. ¿Cuándo lo voy a utilizar? NPI, pero lo voy a usar en algún momento de nuestro proyecto. Voy a tratar de mantener este proyecto durante todo el ciclo como para que veamos toda la construcción. ¿Ok? Y no cambiarlo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en el dominio? Tenemos los DTOs y tenemos las entidades. Entonces, vámonos para el dominio. En el dominio voy a crear un paquete llamado DTO. Listo. ¿Qué tenemos en la aplicación? Los servicios. ¿Qué son qué? Los casos de uso. Entonces, vamos por acá en la aplicación. Incluso acá yo había creado controles. ¿Será que si lo borro me borra todo? Ah, yo creo que no. Ah, ya, mire, me quedó application. Entonces voy a crear ¿cuál carpeta? Service. Perfecto. Paquete. Service. Entonces, de esa manera, nosotros ya nos vamos a encontrar con una estructura de proyecto. Ah, bueno, acá tenemos que decirle a este señor que haga un proceso de eliminación. Este señor y este señor, le decimos
no existan en mi vida por ahora. ¿Cierto? Ahí borré todo. ¿Sí? Ah, sí. Ese es desde cero. Eso ya aquí. Incluso esta se va. Ah, listo. ¿Qué? Aquí estamos como... Es que ¿sabe cuál es el problema? Que anoche me vi rápido y furioso. Entonces estoy trabajando muy rápido. Sí, yo borré todo porque la idea es empezar con el proyecto de forma adecuada. Para que ustedes se den cuenta que esto es simplemente entender cómo funciona Hibernate, entender cómo funciona Spring Boot y entender todas las anotaciones. ¿Listo? No es más. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con algo muy sencillo. Vamos a comenzar definiendo algunas cosas que son muy importantes, realmente importantes, tan importantes que se me olvidaron, y es lo siguiente. Nosotros vamos a tener y nos vamos a acostumbrar a nuestros archivos de propiedades. Normalmente un proyecto tiene ¿cuántos archivos de propiedades? Uno solo, que es donde nosotros definimos la conexión a la base de datos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué nos dicen? Oiga, nosotros le recomendamos por buena práctica tenga un archivo de propiedades de desarrollo y tenga un archivo de propiedades de publicación, de despliegue. Quiere decir que yo pueda en cualquier momento switchear o cambiar mi conexión a la base de datos, mi usuario a la base de datos. Quiere decir que entonces que yo puedo crearme por acá en resource, voy a crearme aquí en resource un archivo y le voy a llamar importante application dev.properties. Quiere decir que ese archivo va a contener las propiedades para desarrollo, es decir, son las propiedades que voy a utilizar en develop. ¿Okay? Es decir, cuando yo les pido a ustedes un trabajo, ustedes me crean el archivo develop, utilizan sus credenciales su tal, y en despliegue, en PDN, ponen las credenciales que yo les pida. Entonces, cuando yo vaya a hacer algo, lo que hago es explicarles ahorita qué es lo que yo hago. Voy a crear mi otro archivo que es para despliegue. Cuando hablamos de despliegue, es cuando yo ya tengo listo el backend y lo voy a publicar sobre la nube, sobre algún servicio. Vengo para acá, le doy file, le digo application guión pdn.properties. ¿Se deben llamar así? La respuesta es sí. En el archivo de propiedades tengo que agregar este atributo Spring Profile Active. Le doy un control C, vengo para acá y acá voy a agregar este señor. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Lo voy a cortar y lo voy a pegar en mi archivo de propiedades de desarrollo. Quiere decir que en este momento voy a utilizar estas opciones para desarrollo. Quiere decir que para publicación, le doy un control V, se supone que la base de datos ya existe, entonces esto se lo quito. Acá se supone que ya la base de datos existe. Pues ¿para qué lo voy a decir crear si no existe? Que ya debe estar, si ya está publicado.
Acá, en teoría, debería colocarle el nombre del usuario con el cual quiero que se conecten a la base de datos, con un usuario que tenga permisos más bajos, ¿cierto? Que no tenga un nivel muy alto en permisos. La contraseña que voy a utilizar, el conector, etcétera. Puedo quitarle el show SQL en JPA. Esto lo puedo borrar. Esto que dice Spring, JPA, Hibernate, DDL Auto, en despliegue también lo puedo quitar. No me interesa. Ya les voy a explicar cada atributo de esos. Vengo para acá y ahora sí en desarrollo le voy a decir, oiga, mano, si la base de datos no está, créala. No pasa nada. ¿Listo? El nombre de usuario utilice el que tengo localmente, que es root con la clave. Este señor es para especificar cuál es el controlador que voy a utilizar. Ese driver o ese JDBC que me preguntaba aquí un amigo que se fue. Acá la plataforma MySQL, este atributo es opcional. Si lo quito, pues va a funcionar. Lo que pasa es que si no lo dejo, no voy a poder utilizar esto. ¿Ok? Es simplemente para eso. Este atributo me permite decirle que cada vez que yo ejecute alguna instrucción, me muestre en la consola qué comando SQL se está ejecutando por detrás y me lo muestre en consola para ver el comportamiento. Este señor de Hibernate me permite especificar varios valores: create drop, node, update y validate. Create me crea la base de datos con sus tablas. Create drop me crea, pero primero borra todo lo que está allá. O sea, es un comando que nos pone frente a la empresa, pero a vender empanadas con limonada porque nos tiramos la base de datos. Okay. Tenemos none, donde pues estoy diciendo, no, ya no haga nada porque no me echan. Update lo que hace es actualizar la información de las tablas. Quiere decir que si yo agrego un campo y vuelvo a ejecutar, él automáticamente dice, listo señor, usted me agregó esto, voy y se lo pongo allá en la tabla. ¿Okay? Validate me permite validar, contrastar la información que tengo en el ORM con la base de datos. En este caso, pues nosotros nos vamos a ir con Create Drop inicialmente. Quiere decir que cuando levante el servidor, va a crear o va a eliminar y a crear la base de datos. Si yo no quiero que me borre la base de datos porque ya la tengo allá montada, pues la dejo solo con Create o lo puedo dejar solo con Update. ¿Sí? Todo depende. Entonces, creo que esto ya lo ejecutamos nosotros y ya se creó la base de datos, ¿sí o no? Voy a quitar esto, voy a quitar esto y voy a dejar la base de datos tal cual. Voy a dejarlo así. Y acá, en lugar de create, voy a decirle update, a ver qué pasa. Porque en teoría, si yo reviso la base de datos, estábamos haciendo ayer de ejemplo, pues ya tenemos harta información. Ahora, vamos a empezar aquí a divertirnos a lo bello y hermoso. A lo bello y hermoso es que voy a crear 3 tablas básicas. Adivine cuáles son. País, región y ciudad. Ahí vamos a poder establecer las relaciones uno a muchos y vamos a poder establecer llaves primarias. ¿Listo? Dios mío, señor, porque me ponen a correr. Ya me están mirando. Entonces, vamos a mirar.
Ya voy. La base de datos está, pero está vacía, no tenemos nada, ¿sí o no? ¿En dónde, John? Acá le estoy diciendo que cuando arranque el servidor, el perfil que quiero que tenga en cuenta para que levante la conexión a la base de datos va a ser el de desarrollador, no el de producción. Eso es lo que le estoy indicando ahí. ¿Listo? Bien. Vengo para entidades. Clic y le voy a decir que voy a crear una clase que se va a llamar country. Lo primero que tengo que hacer en country es decirle a este señor que va a ser una entidad. Importante tener en cuenta que se importe Jakarta Persistent. ¿Se acuerdan que cuando estábamos leyendo en el documento decía eso? Entonces, por eso es importante la documentación. Yo puedo tener table y aquí tengo name igual al nombre de la tabla. Entonces podemos decir, no sé ustedes que son expertos ahí en inglés, countries, quiero que se llame la tabla. Vengo acá, quit y le digo Jakarta Persistence. Listo. Profe, ¿no puedo importar persistent.asterisco? No. Porque importa todas las clases de persistent. Y a mí no me interesa usarlas todas por ahora. Si fuera que las fuera a utilizar todas, ay hombre, pues úselas. Muy bien. Necesito definir entonces, mis estimados, empezar a definir la llave principal. Para eso utilizamos el y fíjense que agrega Jakarta Persistence ID. Voy a definir private, importante, long ID. Acostumbrémonos que la llave siempre sea de tipo long. Sí. Resulta que yo necesito pedirle el favor que cuando se ejecute me cree un autoincremental, ¿cierto? Entonces, el profesor tiene por acá esto, una bella anotación que se llama Generate Value, donde tiene un atributo llamado estrategia o strategy, y donde tenemos un enumerador para definir de qué manera quiero que se genere ese ID. Yo tengo varias opciones. Auto, Identity y Sequence. Se dice que Sequence es para Postgres. Se dice que Identity es para MySQL. Incluso Sequence se puede utilizar también para Oracle o para SQL Server. Siendo sincero, estoy herido en el alma porque he utilizado Sequence para Postgres y el miserable no sirve. Me tengo que usar Identity. O sea, el Identity me genera el serial en Postgres, el Sequence no. Se supone, por eso estoy herido en el corazón, porque genera como hay
Lo que pasa es que la generación de un autoincremental en las bases de datos ahí sí cambia un poquito. ¿Sí? Entonces el ORM tiene implementado eso, pero yo tengo que decirle a él cuál es el que voy a utilizar para que en la base de datos se genere esa secuencia. Pues no he probado el auto. que lo pruebe a ver si funciona. Y digo, no. Y el que funcione es el que utiliza. Sí. Si funcionó, úselo. ¿Cierto? Entonces hay cosas que uno dice, no, pero venga, ¿por qué la documentación lo dice así, así? Pero cuando usted lo hace, ¿por qué no funciona? Son grandes enigmas. ¿Qué dice qué? ¿Dónde? ¿Acá? ¿O este? ¿Acá? ¿Le doy qué? Bueno, gracias. Me ganó una. No mentira, nunca lo había hecho así. Hizo, mejor dicho, hizo un Homero. Hace las cosas de mierda. Un mierdazo, ahí que uno dice, probé. Sí, la verdad yo no lo había hecho así. Pero sí es más cómodo así porque usted puede ver la jerarquía. Sí, gracias. Buen detalle. Voy a definir ahora la columna para guardar el nombre del país. ¿Cierto? Yo me voy a ahorrar la escritura. Voy a tener esto. Lo voy a traer para acá. ¿Se acuerdan del arroba column? Bueno. El arroba column me permite especificar cuál es la longitud que quiero que tenga ese atributo, esa columna. Si yo no le pongo esto, por defecto el ORM de manera muy generosa va a colocar varchar de 255. Es muy generosa, es decir, venga, lléneme todo esto. No. Entonces le digo acá, Nullable se utiliza para especificar si quiero que ese atributo sea vacío o no. Acá le estoy diciendo que nombre, es aquí name, va a ser vacío. Voy a dejarlo así. No voy a hacer nada más por ahora. Vengo para acá, le voy a dar un play. Por favor, funciona. Revive mi corazón. Y vengo para acá, le doy renovar tablas y ya tengo countries en la base de datos. Donde countries tengo la definición de ID y nombre. Donde tengo la definición de autoincremental y lo tengo definido como primario. En este momento ustedes pueden sentirse los campers más afortunados del mundo porque ya estamos haciendo migración a base de datos a partir de objetos. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos mapeando en un objeto y lo estamos pasando a la base de datos. Hagan esto, por favor. Entonces, vamos a mirar acá en entidades. Voy a decirle clase. Y acá voy a indicarle que lo que quiero es crear una relación con países, ¿cierto? Con countries. Voy a hacer lo siguiente. Región. ¿Listo?
Acá, ¿qué va a suceder? Pues me voy a llevar esto tal cual. Incluso voy a cambiarle esto a 50. Fíjense, tengo acá esto. Voy a mirar acá, le doy un control C. Vengo para acá. Pego esto. Lo mismo que hice en el anterior. Acá le digo Entity. Y aquí le voy a decir Table. Y aquí le voy a decir Name. Y aquí le voy a decir que esto se va a llamar Regions. ¿Listo? Y según nuestra documentación me dice que puedo establecer una relación direccional usando ¿qué? Many to one. Pero el many to one, ¿dónde va? ¿En country o en región? En country, porque un país o muchos países pueden tener una región. Vamos a mirar. De muchos a uno, entonces many to one, ¿cierto? Pero no se al revés. No. Espere, chico. Espere, porque si me equivoco yo le echo la culpa a Elizabeth por apresurarme. Acá le voy a decir, según lo que revisamos nosotros en la documentación, es que yo puedo hacer esto. Yo puedo tener un one to many, ¿cierto? Yo puedo decirle acá en cascada, puedo tener aquí, vamos a mirar dónde lo tenemos acá, si fue que me... Acá tengo esto. One to many, o sea, de uno a muchos. Entonces, el many to one, ¿dónde debería ir? ¿Ah? ¿En regiones? Muchas regiones pueden tener solo ahora, ¿qué tengo que decir acá? Private region, no, country, perdón. Sí, señor. La presión allá social. Countries. Pero ahí como tal nos estamos trayendo un país por cada región. Entonces, se entiende como Vamos a mirar qué dice él acá. Él en teoría me botaría un error o haría algo en la base de datos. En este caso, renovar, la creó. Si lo voy acá, creo la relación. ¿El nombre Countries ID se lo di yo? No. ¿Por qué sucede esto? Porque Hibernate de forma automática saca el nombre de la columna a partir del nombre del objeto que tenemos acá. Menito one. No, yo lo quité de country, porque hicimos el análisis, determinamos, y no, pero venga, ¿cómo así? Órale, güey, esto no creo que funcione así bien. Esto es una relación direccional. Quiere decir que va de un lado a otro. Nosotros en la documentación teníamos por acá un ejemplo de una relación bidireccional. ¿Qué es esta? Entonces si yo quiero colocar esto bidireccional, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que colocar el one to many. ¿En dónde? En country. Vamos a mirar, control C. Vengo para acá.
Depende, porque es que si yo quiero tener información bidireccionalmente lo hago. Si no, solamente lo hago en una sola dirección. Acá le digo región. Entonces, aquí lo que quiero es traerme de regions, es el nombre que yo le quiero dar. Quiero que eso se quede en una lista. Acá lo más seguro es que este miserable haya montado este Hibernate list, pero es que no me sirve. Entonces vengo, lo borro, vengo para acá, le doy quit fits y ahora sí me sale. Entonces acá me dice un warning porque yo borré one. Acá le digo que quiero que se mapee con quién. Aquí no voy a relacionar, me voy a relacionar es con countries. Le doy un control C acá, vengo para acá y vengo para acá. Vengo para acá, ejecuto. ¿Iba qué? ¿Dónde? ¿Acá? No, porque yo tengo que establecer ese objeto con el que me relaciono acá. Uy, incluso me quedó hasta mal. Dios mío. Country, así es la música. Countries. Y acá. Countries. Entonces, si vengo para acá, le doy a renovar. Sí. Aquí le digo Arrange Diagram. ¿Qué pasó ahí? Resulta que esto sucede muy a menudo en Spring. ¿Qué sucede? Que yo le puse acá el update y él a veces no es capaz de actualizar toda la tabla. Entonces, cuando este generado hace eso, uno le dice create-drop. No, pues modifíquelo directamente mejor en la base de datos y acá le pone como nada, none. Porque si no, ahí sí la embarramos. Entonces, por acá, decir acá, renovar, ¿sí? Y le digo arrange. Y quedó corregido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería la relación entre ciudades y región? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Acá, nueva clase. Aquí, ciudad. ¿Qué voy a hacer entonces acá? Pues, copy y pego. Esto me sirve tal cual. Tenemos esto acá. Acá me llevo entity, o incluso me puedo llevar esto, no pasa nada. Control C. Y acá le digo que no es countries, sino cities, así. Actualizo las librerías. Entonces, el many to one, ¿dónde lo colocaría? ¿En región o en ciudad? Ciudad. Entonces, aquí vendría arroba many to one. Digo aquí private region regions. Acá, ¿qué pasó acá? Sorry, lo siento. Señor. Sí, señor.
Aquí tenemos entre country y región, tenemos un ejemplo de una relación bidireccional, es decir, en ambas clases. ¿Okay? Y en city con región tenemos una relación direccional. Aquí nos falta por cada una de estas entidades definir los métodos getter y setter. ¿Okay? Resulta que hay muchas cositas por ahí que nos ahorran trabajo. Y esas muchas cositas es una dependencia llamada Lombok. Lombok me permite a mí crear de forma automática referencias a los atributos. Dame un segundo. Si vemos entonces en nuestra conclusión acá, si le doy clic derecho, renovar, le doy sí, tenemos cities. Y si le doy acá, en la visualización de mi base de datos, tenemos ya establecida la relación. ¿Cómo lo vieron? Fácil, ¿sí o no? ¿De qué? ¿Que es muy fácil o que no la vieron? ¿Ah? Ya voy. Bienvenida al mundo de los teclados minis. Entonces, ya con esto tenemos la relación. Entonces, por favor, hagan el ejercicio.